Mi boda estaba programada para dentro de 2 semanas, pero al descubrir que mi prometida mintió sobre algo crucial, me vi obligado a enfrentar una realidad dolorosa. Todo comenzó hace unas semanas, cuando todo parecía estar listo para mi boda. Sara y yo llevamos 6 años juntos, y después de una propuesta que hizo años atrás, finalmente habíamos fijado la fecha de la boda para dentro de 2 semanas. Todo estaba en su lugar. La comida, el vestido, el lugar. Los invitados estaban confirmados, y la luna de miel ya estaba reservada. Solo faltaba el toque final, el momento de caminar hacia el altar. Pero, como sucede en muchas historias, las cosas no salieron como esperaba. Una tarde, después de un largo día de trabajo, decidí pasar a casa para relajarme. Sara estaba en la cocina, preparándose para la cena, mientras yo me dirigía al jardín para terminar algunos proyectos pendientes. Vivimos en una casa con un jardín grande, y últimamente había estado trabajando en un pequeño refugio para el jardín, algo para usar durante el otoño. Mientras cavaba un poco, empecé a sudar, y pensé que sería un buen momento para tomar algo de agua. Al entrar en la casa, vi a Sara en la cocina, aparentemente distraída, pero hablando por teléfono en altavoz. Reconocí la voz de inmediato. Era Marty, el hermano de Sara. Empecé a escuchar la conversación mientras me acercaba a la nevera. No sé si fue la incomodidad de la situación o lo que escuché después, pero algo me hizo sentir incómodo. Marty le preguntaba a Sara dónde estaba Evelyn, su hermana. Al principio no lo entendí, pero cuando Sara respondió que Evelyn había estado allí por la tarde, trabajando en algunos detalles para la boda, algo hizo clic en mi mente. Me quedé en silencio por un momento, pero algo no me dejaba en paz. Pensé en la conversación. Marty le preguntó si había tenido noticias de Evelyn porque ella no respondía los mensajes, y Sara, sin dudar, le dijo que Evelyn estaba a punto de llegar a casa, algo que no tenía sentido para mí. ¿Cómo podía estar tan segura de eso si, según lo que yo sabía, Evelyn había estado en casa con ella toda la tarde? Esto fue solo el principio de lo que más tarde me llevaría a descubrir una verdad que me dejó completamente devastado. Cuando Sara terminó de hablar con Marty, me acerqué a ella. De alguna manera, me sentí impulsado a preguntar. No quería ser paranoico, pero necesitaba saber más. Le pregunté qué pasaba, y ella me dijo que no era nada importante, que solo estaban organizando algunos detalles de la boda, pero algo en su tono me hizo dudar. Decidí no presionarla más, pero el hecho de que me hubiese ocultado algo no me dejaba tranquilo. Esa noche, mientras Sara se preparaba para acostarse, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Tomé su teléfono mientras ella estaba en el baño. Ambos sabíamos nuestras contraseñas, así que no fue difícil acceder. El corazón me latía a 1000 por hora, y aunque sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto, no pude detenerme. Necesitaba saber si mis sospechas tenían fundamento. Lo que encontré fue algo que nunca olvidaré. Al abrir las conversaciones, descubrí que Evelyn había estado involucrada en una relación extramarital con un compañero de trabajo, y lo peor de todo, Sara había estado ayudando a cubrirlo durante meses. Decenas de mensajes detallando el asunto, discutiendo encuentros, e incluso conversaciones que nunca pensé que leería. Todo lo que había creído de nuestra relación se desmoronó en un instante. Mi mente trató de encontrar una justificación, alguna excusa lógica para que esto tuviera sentido, pero no la había. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. La boda que tanto había esperado y soñado, el futuro que pensaba que estaba construyendo con Sara, ahora se desmoronaba ante mis ojos. ¿Cómo podía estar en una relación con alguien que había mentido tan descaradamente? ¿Y cómo podía seguir adelante con una boda que ya no se sentía real? Lo único que podía hacer era tomar fotos de las conversaciones para tener pruebas, devolver el teléfono a su lugar, y retirarme a mi oficina para intentar procesar lo que acababa de descubrir. No quería gritar, no quería romper algo, pero la desesperación me invadía. No pude evitar escribir este post en Reddit, porque necesitaba encontrar una salida. Las horas después de haber descubierto la verdad fueron una mezcla de confusión, enojo y desesperación. No pude dejar de pensar en lo que había leído en el teléfono de Sara. Aquella imagen perfecta que tenía de ella, la mujer con la que pensaba casarme, había desaparecido por completo. Mientras tanto, Sara seguía en la casa, ajena a lo que acababa de descubrir. Era como si nada hubiera cambiado para ella. Al principio pensé en confrontarla de inmediato, exigir una explicación. Pero luego recordé el tipo de persona que había sido hasta ese momento, siempre tan tranquila, tan confiada, tan perfecta. Eso me hacía dudar aún más. ¿Qué tan bien conocía realmente a Sara? Habíamos estado juntos durante años, pero nunca había visto un lado de ella como el que acababa de descubrir. Decidí esperar hasta la mañana siguiente. Necesitaba calmarme. Pero, a medida que las horas pasaban, las preguntas en mi mente aumentaban. ¿Cómo podía Sara estar tan involucrada en una mentira tan grande y no sentir culpa? ¿Por qué no me había contado lo que estaba pasando con su hermana? Y lo más importante, ¿por qué no me había confiado nada? Cuando finalmente llegó la mañana, me sentí agotado.
Dormí apenas unas horas, incapaz de apartar la imagen de los mensajes de texto, de la traición de Sara. A pesar de mi intento de calmarme, me sentía peor. Cada minuto que pasaba sin enfrentarla parecía alargar la agonía. Me levanté temprano, me duché, pero nada parecía aliviar la angustia. De alguna manera, me encontré en la cocina preparando un café, aún en estado de shock. Sabía que debía hablar con Sara, pero las palabras no salían. ¿Qué le diría? ¿Cómo se puede confrontar a alguien con quien planeabas pasar el resto de tu vida cuando descubres algo tan devastador? Después de unos minutos, finalmente la vi en la sala. Estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, completamente ajena a lo que pasaba en mi mente. Mi estómago se retorció al verla. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. Decidí tomar el control de la situación, como si fuera una obligación, como si no tuviera más opción que actuar. Sara, necesitamos hablar, le dije con la voz más firme que pude reunir. Ella me miró sorprendida, como si no estuviera preparada para una conversación seria. Su rostro, normalmente relajado y sonriente, ahora mostraba una ligera inquietud. Me miró fijamente durante un momento y luego bajó la mirada, probablemente temerosa de lo que podía venir. ¿Sobre qué?, preguntó con una leve sonrisa, como si nada estuviera mal. No pude más. Necesitaba salir con la verdad. Sobre Evelyn, sobre lo que está pasando, sobre lo que encontré en tu teléfono, respondí. Fue como si el aire se hubiera congelado entre nosotros. Sara dejó caer el teléfono de sus manos y levantó la cabeza lentamente, mirándome ahora con una expresión de terror. Sabía que se había quedado sin excusas. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra alguna. La verdad estaba ahí, frente a ella, innegable. Lo sabía, susurró, como si no pudiera decirlo en voz alta. ¿Lo sabías?, pregunté, ahora sintiendo la ira aflorar en mi pecho. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ayudaste a Evelyn con todo esto? ¿Por qué me mentiste? Sara se levantó del sofá, sus ojos llenos de lágrima. Yo, no sabía cómo decírtelo. No quería perderte. Pero todo lo que hice, lo hice porque Evelyn es mi hermana, y siempre he estado en su sombra. No quería traicionarla, explicó, su voz temblando. ¿Eso es todo? ¿Solo lo hiciste porque temías perderla?, le pregunté, mi tono lleno de incredulidad. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo, Sara? ¿Qué soy para ti si pudiste ser parte de todo esto? ¿Cómo puedes esperar que te crea? La mirada de Sara se suavizó por un momento, pero rápidamente la cubrió la culpa. Lo sé. Y me siento terrible por todo esto. Te juro que no quería que esto te afectara. Quiero que me entiendas, lo que hice, fue por miedo. Miedo a perder a mi hermana, a perder mi lugar en su vida. ¿Y qué hay de mí, Sara? ¿Acaso no te importa lo que acabo de descubrir? ¿Lo que he leído? ¿Lo que tú misma me ocultaste? No puedo creer que todo esto estuviera pasando justo bajo mi nariz, respondí, con el corazón destrozado. Por un momento, ella guardó silencio, como si estuviera sopesando mis palabras. Luego, con la voz rota, dijo, no sé cómo arreglar esto. No sé si podemos arreglarlo. Lo que hice fue imperdonable, pero te prometo que nunca quise lastimarte. Mi mente estaba en caos. Todo lo que había creído en los últimos años se desmoronaba frente a mis ojos. Y la idea de seguir adelante con la boda, sabiendo lo que sabía, era imposible. Mi corazón me decía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía si estaba preparado para enfrentar las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera desacelerado. Podía escuchar mi propio corazón latiendo rápido, pero el resto estaba en un silencio absoluto. Sara estaba allí, frente a mí, llorando, tratando de explicarse, pero nada parecía tener sentido. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. La confianza que tenía en ella, la idea de que nuestra vida juntos se construiría sobre una base sólida, se deshizo en un instante. No sé qué más puedo hacer, dijo entre sollozos. Cometí un error, y sé que esto es algo que no tiene vuelta atrás. Pero no sabía cómo manejar esto, con la situación de mi hermana. La miré, intentando entender. En otro momento, habría sentido compasión, habría intentado consolarla. Pero ahora todo parecía vacío. Lo que sentía por ella se estaba desvaneciendo, como arena que se escurría entre mis dedos. Todo lo que veía era la persona que me mintió, que me ocultó la verdad, que se involucró en un plan para proteger a su hermana, incluso sabiendo que eso me destruiría. No sé si puedo seguir con esto, Sara, dije con una voz rasposa, más baja de lo que esperaba. No puedo continuar en una relación donde la confianza se ha ido. Yo, ya no puedo mirarte de la misma manera. Ella tembló como si hubiera sido golpeada por mis palabras. Era como si hubiera perdido la esperanza en un solo momento. Por favor, no hagas esto. Haré cualquier cosa para que me perdones. Yo, nunca quise hacerte daño. Nunca. Sentí el peso de mis palabras, como si mi decisión estuviera a punto de cambiar todo. Lo que más quería en ese momento era poder decirle que todo estaba bien, que podíamos superar esto. Pero no era la verdad. Ya no.
Miré el lugar donde habíamos planeado nuestro futuro juntos, la casa que habíamos construido, los planes, el amor que pensaba que compartíamos, todo parecía ahora tan distante. ¿Qué había pasado con todo eso? ¿Cómo llegamos a este punto? Ya no sabía en quién podía confiar, ni si tenía fuerzas para lidiar con todo lo que estaba sucediendo. Voy a cancelar la boda, finalmente dije, rompiendo el silencio. Las palabras salieron más fácilmente de lo que imaginaba. No podemos seguir. No puedo casarme contigo, no puedo construir una vida contigo, sabiendo lo que sé ahora. Sara me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Tal vez las palabras que quería decir estaban atrapadas en su garganta, como una respuesta que ya no podría ser pronunciada. Se levantó lentamente y fue hacia la puerta, pero antes de salir, se dio la vuelta una vez más para mirarme. Yo sé que esto es lo mejor, pero, por favor, sabe que todavía te amo. Todavía te amo, y nunca quise que todo esto sucediera. Las palabras quedaron resonando en mi mente, pero ya no había vuelta atrás. Yo también la amaba, de una forma que ni siquiera sabía que existía, pero ese amor ya no era suficiente. Lo que quedaba entre nosotros era una historia que no podía reescribirse. Después de que ella se fue, me quedé solo, sentado en esa sala vacía. Las lágrimas vinieron, pero no de tristeza. Vinieron de la frustración, de la rabia, del sentimiento de haber sido engañado. Nunca imaginé que algo así sucedería, que la mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida podría involucrarse en una mentira tan devastadora. Las horas siguientes fueron un torbellino. Me quedé sentado allí, en la sala vacía, sin saber qué hacer, ni por dónde empezar. El silencio que se había instalado en la casa era abrumador. La decisión ya estaba tomada, pero no me sentía aliviado, ni liberado. Solo sentía un peso, una presión en el pecho, como si todo lo que había conocido estuviera colapsando alrededor mío. Recibí un par de mensajes de texto, uno de mis amigos preguntando cómo estaba, otro de mi madre, que parecía preocupada por mi bienestar. Pero no tenía ganas de hablar con nadie. No quería dar explicaciones, no quería hablar sobre lo que acababa de pasar. Todo lo que quería era estar solo. Era extraño, porque en los últimos 6 años, la idea de casarme con Sara me parecía una certeza, algo que estaba escrito en piedra. Habíamos construido tantas cosas juntos, planeado tantas cosas para el futuro, que el solo hecho de pensar en cancelar todo parecía irreal. Pero en ese momento, con la verdad sobre la mesa, entendí que no podía seguir con la boda, que el futuro que había imaginado con ella ya no existía. Lo más doloroso de todo esto no era la boda en sí misma, ni siquiera la cancelación de los planes que habíamos hecho. Lo más doloroso era el hecho de que todo lo que pensaba que conocía sobre Sara, sobre nuestra relación, se desmoronaba. ¿Cómo pude no darme cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo pude ser tan ciego ante las mentiras que me estaba diciendo? ¿Y cómo era posible que, a pesar de todo lo que había descubierto, todavía pudiera sentir algo por ella? Me levanté del sillón, caminé hacia la ventana y miré el jardín. El sol ya se estaba poniendo, y el aire fresco de la tarde me dio algo de claridad, aunque solo fuera por un momento. Necesitaba tomar una decisión sobre lo que haría después. Había tantas cosas que resolver. La casa, los pagos, la boda cancelada, mis propios sentimientos. No podía dejar que todo eso me arrastrara más. Necesitaba encontrar un camino, aunque fuera el más difícil. Decidí que lo primero que debía hacer era hablar con mis padres. Sabía que ellos ya lo sabían, que mi madre probablemente estaba tan preocupada como siempre, y mi padre, bueno, él siempre había sido la voz de la razón en nuestra familia. Quizás ellos podrían darme algún consejo, algo que me ayudara a ver con más claridad. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Ella contestó al tercer timbre, con una voz tranquila pero llena de preocupación. «¿Hijo? ¿Cómo estás?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. «Estoy bien, mamá», respondí, aunque no era del todo cierto. «Solo necesito hablar con ustedes. Quiero contarles todo». La conversación que siguió fue larga y difícil. Mi madre escuchó pacientemente, no interrumpió, y cuando terminé de contarle todo lo que había sucedido, me dijo lo que siempre me decía en los momentos difíciles: «Tienes que hacer lo que sientas que es lo correcto, hijo. Nadie más puede tomar esa decisión por ti. Y si necesitas ayuda, siempre estaré aquí». No supe qué más decir, pero sus palabras me dieron algo de consuelo. No tenía todas las respuestas, ni sabía qué iba a pasar después, pero de alguna manera, me sentí menos solo en mi confusión. Al colgar, me quedé en silencio por un momento. Miré la foto de Sara que tenía en el escritorio, una foto tomada en un día soleado, con una sonrisa genuina en su rostro. Recordé cuando nos conocimos, cómo me hizo sentir especial, cómo, durante tanto tiempo, había creído que juntos podíamos lograrlo todo. Pero ahora todo eso parecía tan lejano. El sol ya se había puesto completamente cuando me levanté para dirigirme hacia el salón. Sara seguía en la misma posición, sentada en el sofá, con la cabeza agachada, mirando sus manos entrelazadas. Parecía que no quería mirar lo que había sucedido entre nosotros, como si tratara de evitar la realidad. No la culpaba, porque en el fondo,
yo también estaba luchando contra mis propios sentimientos. Todavía sentía esa atracción por ella, esa conexión que había estado tan presente durante todo este tiempo, pero la mentira que acababa de descubrirlo cambiaba todo. Me acerqué lentamente a ella. No sabía por dónde empezar. Todo lo que había pasado en los últimos días, en las últimas horas, se acumulaba en mi pecho, y sentía una presión insoportable. Sara levantó la vista al oír mis pasos, y pude ver la tristeza y el temor reflejados en sus ojos. Sabía que, de alguna manera, también ella estaba esperando lo que iba a decirle. Me senté frente a ella, en el sillón que solíamos compartir. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión, como si cualquier palabra equivocada pudiera hacer que todo se desmoronara aún más rápido. Sara, necesito que hablemos, dije finalmente, tratando de controlar la voz que se me quebraba. Ella asintió lentamente, como si ya supiera lo que venía. Lo sé, murmuró. Sé que no podemos seguir así. Estoy tan arrepentida. Sentí una oleada de frustración. No quería oír más disculpas, no quería escuchar justificaciones. Necesitaba respuestas claras, pero, sobre todo, necesitaba sentir que ella entendía lo que había hecho. No solo me había mentido, sino que había protegido a su hermana a toda costa, engañando no solo a su esposo, sino a mí, quien había estado a su lado durante tantos años. Las palabras no podían borrar lo que había hecho, no podían cambiar la realidad que se había instalado entre nosotros. Sara, ¿por qué lo hiciste?, pregunté con más fuerza de lo que había esperado. No entiendo. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué te metiste en todo esto? ¿Por qué ayudaste a Evelyn con su infidelidad? Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Sara no respondió de inmediato, y eso me hizo sentir aún más impotente. Podía ver cómo su mente luchaba con lo que tenía que decir, con la respuesta que, en su interior, ya sabía que no sería suficiente. Es que no podía decepcionarla. No podía dejar que se hundiera sola, dijo finalmente, su voz temblando. Siempre ha sido así, siempre ha tenido más poder sobre mí, y siempre he sido la que sigue, la que no puede decir que no. Yo no supe cómo enfrentarme a todo esto. Y cuando me pidió que la ayudara, sentí que no podía decirle que no. Me sentí atrapada. ¿Entonces elegiste a tu hermana sobre nosotros?, pregunté, con el corazón apretado. ¿No pensaste ni por un segundo en cómo esto me afectaba a mí? ¿En cómo nos afectaba a los dos? ¿A nuestra relación? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y ella sollozó por un momento, pero no intentó interrumpirme. Yo sé que te fallé. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Me arrepiento profundamente de haberte mentido, de haberte involucrado en todo esto. La miré, sin poder decidir si lo que decía era sincero o simplemente un intento desesperado por salvar lo que quedaba. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que, en cierta manera, estaba comenzando a comprender su lucha interna, su sumisión a su hermana, su miedo a decepcionar a su familia. Eso me hizo sentir aún más confundido, pero también más triste. Sara, esto no solo es sobre las mentiras, ni sobre la infidelidad de Evelyn, le dije con voz más suave. Es sobre nuestra relación, sobre lo que somos el uno para el otro. No puedo casarme contigo después de todo esto, no puedo seguir adelante sin sentir que la confianza entre nosotros se ha roto para siempre. Ella negó con la cabeza, desesperada. No, por favor, no me dejes. No quiero perderte. No quiero que todo termine así. Yo te amo, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Me levanté del sillón y empecé a caminar por la habitación, con las manos en los bolsillos. No sabía qué pensar, ni qué sentir. Parte de mí quería creer que aún había una posibilidad, que todo lo que habíamos construido no podía desmoronarse por completo, pero otra parte de mí sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. No sé si puedo seguir contigo, Sara, dije finalmente, sin mirarla. No sé si puedo superar esto, si puedo superar el hecho de que tú me ocultaste algo tan grande. El daño ya está hecho, y no estoy seguro de que haya algo que pueda hacer para remediarlo. Ella se levantó rápidamente y se acercó a mí, pero yo me aparté. Lo siento, Sara, pero ya tomé una decisión. No puedo seguir con la boda. Las palabras que salieron de mi boca sonaron frías, pero eran las únicas que podía decir en ese momento. El aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido después de mis palabras. Estaba allí, parado frente a Sara, y ella estaba allí también, con los ojos llenos de lágrimas, su rostro destrozado por el dolor y la culpa. La veía como si fuera una extraña, alguien que conocía, pero que de alguna manera estaba tan distante de mí en ese momento. La verdad era clara en mi mente, pero el impacto de las palabras aún no se había disipado. Sara intentó dar un paso hacia mí, pero levanté la mano, pidiéndole que se detuviera. No, Sara, por favor, no te acerques, dije, intentando mantener la voz firme. Sabía que lo que estaba haciendo no era fácil para ella, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en la mentira, ni por ella ni por mí. Me senté en el sofá, mi cuerpo pesando como si estuviera atrapado en una nube densa.
No quería ver sus ojos llenos de desesperación, no quería escuchar sus excusas, no quería escuchar lo que podía decirme para hacerme sentir mejor, porque lo que sentía ya no tenía vuelta atrás. Me había engañado. Había estado ayudando a su hermana, Evelyn, a ocultar la verdad, a traicionar a su propio esposo, a un hombre que también había sido su familia. ¿Cómo podía yo, que la amaba, perdonarle algo tan grave? Sara comenzó a hablar, su voz temblando. Lo siento tanto, no sé qué me pasó. Estaba tan perdida, atrapada en todo esto. Su voz se apagaba conforme hablaba, como si las palabras no pudieran transmitir la magnitud del arrepentimiento que probablemente sentía. Pero yo ya no sabía si podía creer en sus palabras. ¿Qué podía confiar de ella ahora? ¿Cómo pudiste hacer esto, Sara?, le pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mi intento de mantener el control. ¿Cómo pudiste ayudarla a hacerle esto a Marty, a su hija? ¿Qué pensaste que estaba haciendo? Ella no pudo responder, solo se desplomó en el sofá, sollozando. Yo me sentía igual de roto que ella, si no más. No quería que termináramos así, pero en ese momento entendí que ya no quedaba vuelta atrás. La persona en la que había confiado, con la que planeaba pasar mi vida, ya no existía. La engañé a ella, y ella me engañó a mí. El dolor que sentía en ese instante era peor que cualquier otro que hubiera experimentado antes, y lo peor de todo es que no sabía cómo seguir adelante. Te necesito, Sara, susurró ella entre sollozos. Te necesito, pero no puedo perder a mi hermana. No sé cómo manejar todo esto. La respuesta me pareció vacía. Mi corazón me decía que estaba siendo cruel, pero mi mente sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Necesitaba terminar con esto. No podía seguir viviendo una mentira, ni con ella ni conmigo mismo. La relación que habíamos tenido ya no existía, solo quedaban recuerdos rotos. Ya basta, Sara. Ya no podemos seguir así, dije finalmente, levantándome del sofá. El matrimonio está cancelado. Esto no es algo que pueda perdonar, no ahora. Ella levantó la vista, como si las palabras fueran cuchillos, y una vez más, los dos nos quedamos allí en silencio, el sonido de sus sollozos llenando el vacío. El ambiente en la habitación se volvió aún más denso, como si el aire mismo se hubiera cargado de una electricidad tensa. Mi corazón latía fuertemente, pero mi mente era una tormenta caótica, un torbellino de pensamientos que no lograba ordenar. Sara, con la cabeza agachada, seguía sollozando, pero algo en su actitud me desconcertaba. La veía frente a mí, completamente destrozada, pero al mismo tiempo parecía más distante que nunca. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Todo lo que había creído sobre ella, sobre nuestra relación, se estaba desmoronando, pieza por pieza, y no sabía si tenía fuerzas para reconstruirlo. Tomé un profundo respiro y me dirigí a la ventana. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo todo de un naranja cálido. Sin embargo, en mi pecho solo había frío, una sensación de vacío profundo. Todo parecía irreparable. El ruido de las lágrimas de Sara y la angustia en sus ojos lo confirmaban, lo que había construido con ella ya no existía. Podía ver que todavía sentía algo por mí, que había arrepentimiento, pero el daño que había hecho era irreparable. Estaba claro que ya no podía confiar en ella de la misma manera. El amor que sentía, esa conexión que me había mantenido de pie durante todos estos años, se estaba desvaneciendo. La veía moverse hacia mí, de nuevo. Un paso, y luego otro, hasta que estuvo justo frente a mí. No la miré a los ojos, porque sabía que si lo hacía, me quebraría. Podía sentir su angustia, su desesperación por encontrar una salida, por regresar al lugar donde las cosas eran simples, donde yo la amaba sin cuestionarla. Pero ese lugar ya no existía para nosotros. Sara se inclinó y con voz suave pero llena de dolor, dijo: lo siento tanto. Me equivoqué, me dejé llevar por mi hermana. Nunca quise que esto pasara, nunca quise que me llegara a ver como soy ahora. No sé cómo terminé aquí, cómo llegué a traicionarte de esta forma. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Sus palabras me atravesaban, pero no las sentía como antes. Ya no eran las palabras de la mujer que amaba. Eran palabras vacías, que, por más sinceras que fueran, ya no podían sanar lo que se había roto entre nosotros. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y frustración, todo al mismo tiempo. No era solo por lo que me había hecho, sino por todo lo que habíamos sido y por todo lo que ahora parecía irreconocible. No sé cómo llegamos a esto, Sara. Yo confiaba en ti, no solo por mí, sino por todo lo que construimos juntos. Y ver que me mentiste de esta manera, que estuviste tan involucrada en la mentira, no lo puedo perdonar, respondí, las palabras saliendo con una frialdad que ni yo mismo reconocía en mí. Sara retrocedió un poco, como si la verdad le hubiera golpeado con la misma fuerza que a mí. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero ya no me conmovían de la misma forma. Me había quedado sin fuerzas para llorar por ella, o por lo que había sido nuestra relación. Entonces, esto es el final. Sus palabras fueron como un susurro, y por un momento, sentí un peso tremendo sobre mi pecho, pero sabía que no podía ceder. La voz interior que me decía que siguiera adelante era la única que podía guiarme ahora. No lo sé,
Sara? No lo sé, respondí, con un tono que ni yo esperaba, pero que era necesario. Lo único que sé es que no puedo casarme contigo. No ahora, no después de todo esto, no con todas las mentiras y la traición que se han entretejido entre nosotros. Un silencio espeso se instaló entre nosotros. Ambos estábamos rotos, pero el daño que sentíamos era distinto. Ella se desplomó en el sofá, las lágrimas cayendo sin cesar, mientras yo me quedaba allí parado, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. No quería que termináramos así, pero sabía que era lo correcto. Era un final necesario, aunque no fuera el que había imaginado. Sara, comencé, vacilante. Ella levantó la vista, esperanzada, pero sabía que ya no podía ofrecerle la misma esperanza que antes. No puedo seguir adelante con esto. Todo lo que hemos sido ya no es lo que pensaba. Necesito un tiempo para mí, para entender todo lo que ha pasado. Y necesito que tú también lo hagas. Ella asintió lentamente, su rostro descompuesto, pero no dijo nada. Su mirada lo decía todo, entendía que ya no había marcha atrás. Salí de la habitación sin mirar atrás. Las palabras que aún tenía que decir se quedaban atrapadas en mi garganta, porque sabía que, en ese momento, lo que más necesitaba era espacio, aunque no supiera qué haría con él. Cerré la puerta detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tomaba una decisión por mí mismo. Podía escuchar a Sara llorando desde la otra habitación, pero ya no había vuelta atrás. Pasaron los días, y cada uno de ellos me arrastraba más profundamente a un mar de incertidumbre. El paso del tiempo parecía ralentizarse, estancarse, como si el reloj se hubiera detenido en el momento en que todo se desplomó. A veces me encontraba mirando a la nada, sumido en pensamientos que no lograba ordenar. Mi mente se desplazaba entre la rabia y la tristeza, sin encontrar un punto de descanso. Pero había algo más, una sensación de alivio, aunque pequeña, al saber que había tomado la decisión correcta, aunque difícil. Me levantaba cada mañana con la sensación de que algo me había dejado vacío, algo que ya no se podía llenar. En la casa, el silencio era ensordecedor. Las paredes, que antes estaban llenas de risas y planes para el futuro, ahora solo reflejaban mi soledad. Los momentos que compartimos, los sueños que imaginamos juntos, se habían desvanecido. La realidad de nuestra ruptura me golpeaba cada vez que cruzaba la puerta, al entrar y ver que ella ya no estaba allí. Cada rincón de la casa me recordaba a Sara, pero también a la mentira que había invadido nuestra relación. Cada cosa, cada detalle, parecía estar marcado por su presencia, pero al mismo tiempo, cada vez que la pensaba, sentía que algo se rompía por dentro. La desconexión era palpable. A veces pensaba en todo lo que habíamos vivido y en cómo, de alguna manera, no podía creer que todo había llegado a su fin tan abruptamente. Pero también sabía que no había otra opción. No después de lo que descubrí. Durante esa semana, la ciudad en la que vivía parecía reflejar mi estado emocional. Había algo en el aire, un ambiente cargado que me recordaba que el caos emocional que había vivido también había dejado huellas en todo a mi alrededor. Todo estaba cubierto por una capa de niebla, como si las sombras de mi propio dolor hubieran comenzado a filtrarse en mi entorno. Sara no se había ido por completo, aún quedaba su presencia en la casa. Había dejado algunas de sus cosas, recuerdos que yo ya no quería, pero que no podía simplemente eliminar. Había algo irremediable en la idea de que sus pertenencias todavía formaban parte de mi vida, aunque ella ya no lo fuera. A veces pensaba en devolverle todo, pero no sabía si eso realmente significaría cerrar el capítulo, o si solo estaría haciendo un acto de desesperación, tratando de acelerar lo que no estaba listo para sanar. Un día, mientras recorría las calles en busca de algo que me distrajera, me encontré con un viejo amigo que no veía desde hace tiempo. Un amigo que sabía de mí antes de todo este torbellino emocional, alguien que podía recordarme lo que era ser yo mismo, antes de todo lo que Sara y su hermana habían traído a mi vida. Nos sentamos a tomar un café en un pequeño bar del barrio. Las conversaciones al principio fueron ligeras, superficiales, pero eventualmente, el tema de la ruptura salió a la luz. Y en ese momento, me di cuenta de que aún no había hablado sobre lo que sentía con nadie. No había permitido que nadie entrara en mi mente para entender el dolor que me estaba atravesando. ¿Cómo lo estás manejando?, me preguntó mi amigo, sin juzgar. Solo había curiosidad en su tono, algo de preocupación genuina. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Manejando? Apenas estoy sobreviviendo. Cada día siento que todo lo que creí que era cierto se está desmoronando. Me pregunto si alguna vez conocí realmente a Sara. Mi amigo asintió, y por un momento, sentí que era la primera vez que alguien me escuchaba sin intentar darme respuestas rápidas o consuelo vacío. Solo estaba ahí, presente. Es duro, hombre, lo sé. No sé qué pasará entre ustedes, pero algo que he aprendido es que cuando te enfrentas a este tipo de cosas, es importante no perderte a ti mismo. Tómate el tiempo que necesites, pero no te olvides de quién eres, lo que te hace sentir pleno. Esas palabras calaron hondo en mí. En medio del caos, había olvidado el valor de mi propia identidad. Había estado tan centrado en lo que perdí, en lo que Sara me hizo,
que me olvidé de lo que me mantenía de pie antes de todo eso. La ruptura no solo había destruido mi relación con Sara, sino que también había alterado mi relación conmigo mismo. No sabía si me sentía más perdido por ella o por mí. El resto de la semana pasó en un aturdimiento. Estaba completamente aislado, tratando de procesar la avalancha de emociones que se apoderaban de mi mente. Sara intentó hablarme, pero yo la evadía. Sabía que, en el fondo, ella aún no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Y yo tampoco estaba listo para perdonarla, no en ese momento. Finalmente, llegó el día en que me sentí preparado para enfrentarla. Sabía que había algo que debía decirle, algo que necesitaba dejar claro para que ambos pudiéramos seguir adelante, incluso si eso significaba cerrar definitivamente las puertas de nuestra relación. Tomé el teléfono, marqué su número, y cuando ella contestó, lo primero que le dije fue: necesito que sepas que la boda está definitivamente cancelada. Y no solo eso, sino que nuestra relación también está terminada. No puedo seguir engañándome a mí mismo. No puedo vivir en una mentira más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y, en ese silencio, supe que lo que más temía había llegado finalmente. Todo lo que había estado reprimiendo, todas las emociones que había guardado para mí, se desbordaron. No podía seguir jugando a ser alguien que no era. No podía seguir esperando que las cosas mejoraran, porque, al final, las bases sobre las que construimos todo se habían corroído por completo. Lo siento mucho, murmuró, y aunque lo decía con tristeza, ya no sentía lo mismo que antes. Ya no había espacio para el perdón.